Los territorios insulares siempre han representado espacios de aislamiento y enigma, rodeados por océanos y envueltos en quietud absoluta. A través del tiempo, numerosas islas se transformaron en escenarios de acontecimientos inexplicables, casos de personas esfumadas y experimentos que desafiaron la ética humana. Ciertas islas permanecieron en cartografías antiguas durante generaciones para posteriormente esfumarse del mapa, mientras otras resguardan vestigios, catástrofes y enigmas que permanecieron distantes de cualquier observador. Lo que estás por descubrir no son relatos mitológicos comunes, sino acontecimientos verificables, documentación histórica comprobada y misterios que continúan sin resolverse. Deja tu like para más contenido. Te damos la bienvenida al iceberg de islas insulares que ocultan enigmas profundos y secretos perturbadores. Alcatraz emerge en las aguas de la bahía sanfranciscana y su uso inicial fue como instalación militar en 1850. Para 1934 se reconvirtió en Centro Penitenciario Federal de Seguridad Extrema, designado para internos catalogados como peligrosos sin posibilidad de rehabilitación. Más allá de los reclusos célebres, lo menos difundido es que durante el período 1934-1963 se documentaron 14 intentos de evasión, varios de los cuales jamás pudieron comprobarse como fracasos definitivos. El episodio más desconcertante sucedió en 1962, cuando Frank Morris, junto a los hermanos Anglin, lograron fugarse empleando réplicas de cabezas elaboradas con jabón y papel sanitario. En 1979, el FBI concluyó que perecieron por inmersión, pero en 2013 se examinó una misiva supuestamente remitida por Morris desde territorio brasileño, lo cual reabrió las investigaciones. En 1969, después del cierre carcelario, un colectivo de nativos americanos ocupó el territorio durante 19 meses como manifestación política, evento raramente mencionado. Alcatraz no representa únicamente una prisión famosa, sino un espacio donde múltiples historias quedaron oficialmente clausuradas sin evidencias concluyentes. La isla de Pascua emerge en pleno Pacífico, aproximadamente a 3.500 kilómetros de territorio chileno, y fue poblada durante siglos por la civilización Rapa Nui, aunque las estatuas Moai constituyen su mayor atractivo. En 2010, se verificó que la isla posee un vasto sistema de cavernas volcánicas, empleadas como refugios durante enfrentamientos tribales ocurridos cerca del año 1600. En 1862, tuvo lugar uno de los acontecimientos más devastadores y escasamente mencionados, cuando embarcaciones esclavistas procedentes del Perú capturaron gran parte de los habitantes, incluyendo dirigentes y sabios conocedores de la escritura rongorongo. Para 1877, la población se redujo dramáticamente a solamente 111 sobrevivientes. Investigaciones realizadas en 2019 demostraron que diversos moais fueron erigidos próximos a puntos donde emerge agua dulce subterránea, recurso fundamental en un territorio carente de ríos. Además, varios moais sepultados hasta el cuello no habían caído, sino que fueron cubiertos gradualmente por sedimentación, y algunos presentan inscripciones corporales prácticamente invisibles, lo cual indica que su propósito era más elaborado de lo previamente estimado. Oak Island se ubica frente a la costa de Nueva Escocia en territorio canadiense, y su enigma comenzó en 1795, cuando 3 jóvenes hallaron una depresión circular en el terreno que mostraba signos de haber sido excavada deliberadamente. Al excavar, descubrieron estratos de troncos dispuestos cada ciertos metros, lo que confirmó que no se trataba de un pozo de origen natural. Con el transcurso temporal, este sitio fue denominado como el Pozo del Tesoro. En 1804, excavadores descendieron más de 27 metros y hallaron una losa pétrea con símbolos enigmáticos.
Posteriormente, el pozo comenzó a inundarse súbitamente, lo que generó la hipótesis de que existía un sistema de túneles diseñados para resguardar algo enterrado. En 1861, nuevas excavaciones provocaron colapsos y explosiones no intencionales. Durante ese periodo comenzó a circular la idea de una posible maldición, dado que varios trabajadores sufrieron lesiones graves. En 1965, un desplome causado por emanaciones tóxicas ocasionó el fallecimiento de 4 personas en una única excavación. Con el tiempo, la cifra de fallecidos asociados con la búsqueda alcanzó 6, número que alimentó la creencia de que 7 deben perecer antes de que el tesoro sea descubierto. North Sentinel Island está situada en el Océano Índico y forma parte del conjunto de Islas Andamán, y es reconocida por estar poblada por los centineleses, uno de los pueblos más aislados del planeta. Los primeros registros coloniales corresponden a 1867, cuando una embarcación británica naufragó próxima a la isla. En 1880 se produjo uno de los contactos más perturbadores cuando oficiales británicos secuestraron a varios nativos quienes se enfermaron rápidamente al ser trasladados fuera del territorio. Los adultos perecieron poco después y los menores fueron restituidos, lo que presumiblemente intensificó el rechazo absoluto al contacto foráneo. En 1974, un equipo de National Geographic intentó documentar filmaciones y fue atacado con flechas. En 2006, 2 pescadores perecieron al aproximarse ilegalmente, y en 2018, un misionero estadounidense fue asesinado tras intentar ingresar. Desde 1997, el gobierno hindú prohibió cualquier forma de contacto. Lo más desconcertante es que los centineleses han subsistido durante milenios sin agricultura ni tecnología contemporánea, resistiendo incluso el tsunami de 2004. La Isla de las Muñecas está ubicada en los canales de Xochimilco, zona sur de la Ciudad de México. Su historia inició en 1951, cuando Julián Santana decidió aislarse en una chinampa tras afirmar haber hallado el cadáver de una niña ahogada. Desde entonces, comenzó a colgar muñecas para protegerse de lo que percibía como su espíritu errante. Con el paso de los años, vecinos aseguraron que conversaba solo y que interactuaba con las muñecas como seres conscientes. En 2001, Julián fue encontrado sin vida por ahogamiento en el mismo sitio donde afirmaba haber presenciado la muerte de la niña sin que se efectuara una investigación exhaustiva. Tras su fallecimiento, visitantes comenzaron a depositar más muñecas, muchas de procedencia antigua y origen desconocido. Aunque actualmente es un punto turístico, los trajineros aseguran que al amanecer se perciben crujidos y golpes cuando no hay presencia humana cercana. Roanoke Island se localiza frente a la costa de Carolina del Norte y constituye uno de los enigmas históricos más antiguos de Estados Unidos, ya que en 1587 un contingente de aproximadamente 115 colonos ingleses arribó al territorio bajo el mando de John White. Ese mismo año, White retornó a Inglaterra en búsqueda de provisiones, pero debido a conflictos bélicos, no pudo regresar hasta 1590. Al volver, encontró el establecimiento completamente deshabitado. No había indicios de confrontación ni cadáveres, solamente la palabra Croatoan, tallada en un poste, y CRO en un árbol. Investigaciones arqueológicas ejecutadas entre 2012 y 2020 descubrieron objetos europeos en territorios indígenas adyacentes, lo que sugiere que algunos colonos pudieron asimilarse a tribus nativas. No obstante, no existe documentación escrita que confirme su destino. Adicionalmente, estudios climáticos indican que entre 1587 y 1589 ocurrió una de las sequías más severas en siglos, lo que pudo provocar hambruna devastadora.
Hashima Island se encuentra próxima a la costa de Nagasaki y fue adquirida por Mitsubishi en 1890 para extraer carbón submarino. En 1916 se erigieron los primeros edificios de hormigón y para 1959 la isla alcanzó su población máxima con más de 5.200 personas, habitando solamente 6 hectáreas. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1943 y 1945, trabajadores forzados coreanos y chinos fueron enviados a las minas y documentos desclasificados revelaron accidentes fatales deliberadamente ocultados. En 1974, el carbón dejó de ser económicamente viable y la isla fue evacuada en cuestión de semanas, abandonando objetos personales, hospitales y escuelas intactas. Años posteriores, estudios estructurales detectaron hundimientos subterráneos causados por túneles mineros inundados que nunca fueron sellados. En 2009, se autorizó el acceso turístico parcial, pero grandes zonas permanecen cerradas por riesgo de derrumbe. Poveglia se localiza en la laguna veneciana y su historia sombría comenzó en 1379, cuando fue utilizada como punto de aislamiento durante brotes de peste bubónica. Entre 1576 y 1630 miles de personas fallecieron allí. Excavaciones modernas indican que gran parte del suelo contiene restos humanos mezclados con cenizas. En 1922 se inauguró un sanatorio psiquiátrico donde se aplicaron tratamientos experimentales verificables, incluyendo procedimientos neurológicos primitivos. Durante la Segunda Guerra Mundial en 1943, la isla fue empleada como punto de vigilancia militar, donde pescadores locales afirmaron durante décadas que sus redes capturaban fragmentos óseos, por lo cual evitaron la zona. En 1968, Poveglia fue clausurada definitivamente y hasta hoy permanece abandonada. Socotra se encuentra en el Océano Índico, a unos 360 kilómetros de la península arábiga, y ha permanecido aislada durante millones de años. Registros escritos datan del año 50 después de Cristo, cuando mercaderes griegos ya mencionaban la isla. En 1295, Marco Polo afirmó que sus pobladores practicaban hechicería y poseían conocimientos desconocidos. Más allá de las narrativas míticas, estudios científicos ejecutados desde 1996 confirmaron que cerca del 37% de su flora no existe en ningún otro sitio del planeta. En 2010 se documentaron rituales locales vinculados al árbol de sangre de dragón empleado ancestralmente para medicina y tintes. Aunque nunca estuvo completamente aislada de rutas comerciales, su geografía extrema limitó el contacto constante. Socotra no es enigmática por desapariciones, sino porque parece un fragmento de otro planeta que evolucionó al margen del resto del mundo. Ilha da Queimada Grande se encuentra frente a la costa brasileña y es reconocida por ser una de las islas más peligrosas del planeta. En 1909 se construyó un faro que fue abandonado en 1920 debido al riesgo constante. La isla alberga la serpiente Bothrops insularis, cuya población se estima en miles y cuyo veneno es hasta 5 veces más potente que el de sus parientes continentales. Registros históricos indican que en 1925 un farero pereció tras ser mordido, lo que llevó a prohibir la residencia humana. Desde 1985, el acceso está restringido por el gobierno brasileño y solo se permite el ingreso a científicos. Estudios genéticos realizados en 2001 revelaron que las serpientes evolucionaron de forma aislada tras el aumento del nivel marino hace unos 11.000 años. Además, se ha documentado caza ilegal de serpientes para el mercado negro debido al alto valor de su veneno. San Borondón forma parte de las leyendas del archipiélago canario
y aparece documentada por primera vez en el año 1121. Durante siglos fue incluida en cartografías oficiales como una isla real que aparecía y se desvanecía al occidente de La Palma. En 1487, una expedición partió a buscarla tras reportes de navegantes que aseguraban visualizarla claramente en el horizonte. En 1570 se registró otro avistamiento confirmado por autoridades locales, lo que motivó nuevas búsquedas infructuosas. Finalmente, en 1721, varios testigos aseguraron haber observado montañas y valles antes de que la isla se desvaneciera entre nubes. Aunque hoy se atribuye el fenómeno a espejismos conocidos como Fata Morgana, lo desconcertante es que San Borondón fue considerada real durante más de 600 años. Incluso en 1804 se realizó un último intento oficial de localización. Nan Madol, ubicado frente a la isla de Pohnpei en Micronesia, es uno de los complejos arqueológicos más enigmáticos del Pacífico. Su construcción comenzó aproximadamente en el año 1180 y se extendió hasta 1628. Está formado por más de 90 islotes artificiales conectados por canales construidos con enormes columnas de basalto volcánico. Lo desconcertante es que no existe evidencia clara de cómo transportaron bloques que pesan varias toneladas sin ruedas, animales de carga ni herramientas metálicas. En 1828, exploradores occidentales documentaron por primera vez las ruinas, y desde entonces se han encontrado restos humanos y espacios funerarios reservados para la élite. En 1910, se registraron relatos locales que afirmaban que quienes dormían en ciertas áreas enfermaban o morían, lo que llevó a evitar excavaciones profundas. Estudios modernos han confirmado que el lugar fue un centro ceremonial y político, pero su abandono alrededor de 1650 sigue sin explicación definitiva. Île du Diable se encuentra frente a la costa de la Guayana Francesa y su historia oscura comenzó en 1852, cuando Francia decidió convertirla en una colonia penal. Aunque la mayoría de los prisioneros eran enviados a otras islas cercanas, Île du Diable era reservada para los considerados más peligrosos o problemáticos. En 1895 llegó uno de los presos más famosos, Alfred Dreyfus, acusado injustamente de traición, quien pasó años completamente aislado, vigilado permanentemente y sin contacto humano directo. Más allá de los castigos, el entorno era letal. Entre 1852 y 1938 se estima que más del 40% de los prisioneros murieron por enfermedades tropicales, desnutrición o agotamiento. Los intentos de fuga eran casi siempre fatales debido a las fuertes corrientes marinas y la presencia de tiburones. En 1938, la colonia penal fue cerrada, pero la isla quedó abandonada con edificios corroídos y tumbas sin marcar. Durante décadas, se ocultaron informes oficiales sobre las condiciones reales del lugar. Isla del Coco se encuentra a unos 550 kilómetros de Costa Rica y fue registrada oficialmente en 1526. Desde el siglo XVII ha estado asociada a historias de tesoros piratas. Todo comenzó cuando en 1821 el capitán William Thompson supuestamente enterró allí el tesoro de Lima antes de asesinar a sus custodios. A lo largo del siglo XX, se realizaron más de 300 expediciones sin éxito. En 1935, el explorador alemán August Gisler vivió en la isla durante años buscándolo sin encontrar nada. Más allá del tesoro, la isla posee túneles, cuevas y restos humanos antiguos aún poco estudiados. En 1978 fue declarada Parque Nacional y hoy está estrictamente protegida. El misterio no es solo el tesoro, sino por qué tantas búsquedas fallaron en un espacio relativamente pequeño.
Flannan Isles forma parte de las Islas Flannan, al oeste de Escocia, donde en diciembre de 1900 3 fareros desaparecieron sin dejar rastro. Cuando un equipo de rescate llegó el 26 de diciembre, encontró la mesa puesta, relojes detenidos y el faro apagado. Pero no había señales de lucha ni cuerpos. Investigaciones oficiales concluyeron en 1901 que probablemente fueron arrastrados por una ola gigante mientras aseguraban el equipo durante una tormenta. Sin embargo, registros meteorológicos indican que no hubo tormenta extrema ese día. Además, uno de los impermeables estaba colgado dentro del faro, lo que no coincidía con el protocolo. El misterio sigue sin resolverse completamente, y Flannan Isles quedó marcada como uno de los casos de desaparición más inquietantes del Reino Unido. Isla Bermeja fue registrada en mapas españoles desde 1539 y figuró en documentos oficiales mexicanos hasta el siglo XX. Se afirmaba que se ubicaba al noroeste de la península de Yucatán y tenía importancia estratégica porque definía límites marítimos. En 1997, una expedición oficial mexicana intentó localizarla y no encontró ningún rastro, hasta que en 2009, una segunda expedición confirmó su desaparición total. Lo inquietante es que la isla aparecía en mapas satelitales antiguos y cartas náuticas modernas, por lo que su desaparición afectó directamente la delimitación de aguas ricas en petróleo, lo que dio lugar a teorías de destrucción deliberada. Estudios geológicos posteriores sugieren que pudo haberse hundido por erosión marina, aunque no existe evidencia concluyente. Sable Island se encuentra en el Atlántico Norte, a unos 300 kilómetros de la costa de Canadá. Es conocida desde el siglo XVI por su extrema peligrosidad. En 1583 ya existían reportes de naufragios causados por bancos de arena móviles que cambian constantemente de forma. A lo largo de los años, se han documentado más de 350 naufragios confirmados. En 1801, se estableció una estación de rescate, ya que muchos barcos quedaban atrapados sin posibilidad de escape. Sin embargo, numerosos cuerpos nunca fueron recuperados. La isla también fue escenario de experimentos con caballos en libertad, introducidos en 1760, cuyos descendientes aún viven allí. En 1872 se reportaron extrañas luces nocturnas observadas por rescatistas atribuidas en su momento a barcos fantasma. Aunque hoy se explica como fenómenos atmosféricos, durante décadas alimentaron relatos inquietantes. En 2013 fue declarada Parque Nacional, pero el acceso sigue siendo muy limitado. Brasil es una isla legendaria mencionada en textos celtas desde el año 1325, cuando aparecía en mapas medievales al oeste de Irlanda como una isla circular dividida por un río central. Según los relatos, solo podía verse un día cada 7 años. En 1480, el navegante John Jay Jr. afirmó haber llegado a la isla, describiéndola como habitada por personas avanzadas y pacíficas. En 1674, el capitán John Nisbet aseguró haber desembarcado y regresado con relatos detallados. A pesar de esto, en 1865, Brasil fue eliminada definitivamente de los mapas oficiales. Algunos investigadores creen que pudo tratarse de un banco de niebla persistente o una isla sumergida tras cambios geológicos. Sin embargo, su presencia constante durante más de 500 años en cartografía oficial sigue siendo difícil de explicar. Miyakejima es una isla volcánica perteneciente a Japón, ubicada a unos 180 kilómetros al sur de Tokio, dentro del archipiélago de Izu. Su historia está marcada por erupciones constantes, pero el episodio más inquietante comenzó en el año 2000, cuando el volcán Oyama entró en una fase eruptiva extremadamente peligrosa. En julio de ese año,
Una serie de explosiones provocó el colapso parcial del cráter y liberó enormes cantidades de dióxido de azufre, un gas tóxico e invisible. Ante el aumento constante de gases, en septiembre de 2000, el gobierno japonés evacuó a los cerca de 3.600 habitantes de la isla. Durante los años siguientes, Miyakejima se convirtió en uno de los lugares más contaminados del mundo por gases volcánicos. En 2005 se permitió el regreso progresivo de la población, pero bajo una condición inédita. Todos los habitantes debían portar máscaras de gas en todo momento y se instalaron alarmas automáticas que se activaban cuando el nivel de toxicidad aumentaba. Durante varios años, escuelas, oficinas y viviendas funcionaron con protocolos de emergencia y era común ver a niños y ancianos usando máscaras como parte de la vida diaria. Aunque las emisiones han disminuido con el tiempo, aún en 2024 se registran liberaciones de gas y el uso de mascarillas sigue siendo recomendado en ciertas zonas. Bouvet Island es considerada la isla deshabitada más remota del planeta y se localiza en el Océano Atlántico Sur. Fue descubierta en 1739 por el francés Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, pero un error en las coordenadas hizo que permaneciera perdida durante décadas. En 1927, Noruega reclamó oficialmente la isla. El misterio más inquietante ocurrió en 1964, cuando una expedición británica encontró un bote salvavidas abandonado en una laguna interior, sin motor ni tripulación. 2 años después, el bote había desaparecido sin dejar rastro. Lo extraño es que la isla está rodeada de acantilados y fuertes corrientes, lo que hace casi imposible llegar en una embarcación pequeña. Hoy la isla está cubierta casi por completo de hielo y es visitada solo por expediciones científicas. Henderson Island se localiza en el Pacífico Sur y es una de las islas más aisladas del planeta. Fue redescubierta en 1606 por el navegante Pedro Fernández de Quirós. Aunque evidencias arqueológicas indican que fue habitada entre los años 1000 y 1600, en 1790, tras el motín del HMS Bounty, se encontraron restos de estructuras humanas abandonadas. En 1820, sobrevivientes del naufragio del ballenero Essex reportaron haber visto esqueletos humanos en cuevas, lo que sugiere muertes anteriores no documentadas. Investigaciones realizadas en 2017 revelaron que a pesar de estar deshabitada, Henderson es uno de los lugares con mayor acumulación de plástico del mundo debido a corrientes oceánicas. Esto convierte a la isla en un extraño contraste entre aislamiento extremo y huella humana indirecta. Palmyra Atoll se encuentra en el Pacífico Central y fue anexionado por Estados Unidos en 1898. Durante la Segunda Guerra Mundial, se construyó una base militar que fue abandonada en 1945. En 1974 ocurrió un caso criminal real cuando una pareja fue asesinada en circunstancias extrañas y solo una persona fue condenada después. Tras el abandono militar, científicos y exploradores reportaron una sensación constante de incomodidad y desorientación. En 2005 se documentaron restos de municiones, estructuras ocultas y contaminación ambiental. Aunque hoy es una reserva natural, el acceso es muy limitado. North Brother Island está ubicada en el East River, entre el Bronx y Rikers Island. En 1885 se construyó allí el Riverside Hospital, destinado a pacientes con enfermedades contagiosas como tuberculosis y viruela. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1907, cuando Mary Mallon, conocida como Typhoid Mary, fue confinada a la isla durante décadas por ser portadora asintomática de fiebre tifoidea. Sin embargo,
Lo menos divulgado es que en 1945 la isla también recibió soldados enfermos que regresaban de la Segunda Guerra Mundial. En 1954 el hospital cerró y las instalaciones quedaron abandonadas de forma repentina, dejando camas, archivos médicos y equipos en su lugar. En 1904 se produjo un naufragio cerca de la isla y más de 800 personas murieron, aunque el evento fue rápidamente olvidado. Desde los años 70, el acceso está prohibido y solo se permite la entrada a científicos y autoridades. El ojo se encuentra en el delta del río Paraná, en Argentina, y fue identificada en 2016 mediante imágenes satelitales. Tiene forma circular casi perfecta y un diámetro aproximado de 118 metros. Pero lo más extraño es que la isla flota y gira lentamente sobre su propio eje, un fenómeno confirmado por estudios posteriores. Cuando los investigadores llegaron al lugar en 2017, descubrieron que el agua alrededor de la isla era más fría y clara que la del entorno pantanoso. Habitantes locales afirmaron conocer el sitio desde hace décadas y evitarlo por creencias ancestrales. Aunque algunos propusieron teorías extraordinarias, estudios geológicos indican que se trata de una formación natural impulsada por corrientes subterráneas. Sin embargo, el movimiento constante y su simetría perfecta siguen siendo poco comunes. Nasino Island se encuentra en el río Ob, en Siberia, y es uno de los episodios más oscuros de la historia soviética. En mayo de 1933, el gobierno de Joseph Stalin deportó a más de 600-700 personas a esta isla deshabitada como parte de un experimento de colonización forzada. Los deportados recibieron solo harina para comer y trabajo duro, sin herramientas ni refugio. En los primeros días murieron cientos a causa del frío, hambre y enfermedades. Para junio de 1933, testimonios recogidos posteriormente revelaron casos documentados de canibalismo. Guardias armados impedían la fuga y disparaban a quienes intentaban escapar. En agosto de 1933, el experimento fue cancelado y los sobrevivientes fueron trasladados a otros campos. Más de 4.000 personas murieron en menos de 3 meses. El caso fue ocultado por décadas y solo salió a la luz en 1989 tras la apertura de archivos soviéticos. Greenard Island se localiza frente a la costa noroeste de Escocia, donde en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico la utilizó para probar armas biológicas con ántrax. Las pruebas confirmaron que el patógeno podía sobrevivir en el suelo durante décadas. Tras los experimentos, la isla fue declarada inhabitable y quedó bajo cuarentena estricta. En 1981, un grupo activista llevó suelo contaminado al continente como protesta, lo que obligó al gobierno a actuar. En 1986, comenzó un proceso de descontaminación usando formaldehído y grandes cantidades de agua marina. En 1990 se declaró oficialmente segura. Durante casi 50 años, Greenard fue uno de los pocos lugares del mundo prohibidos por contaminación biológica. No hay relatos sobrenaturales asociados, pero su peligro fue completamente real y científicamente comprobado. Este ha sido el descenso completo por el iceberg de las islas más misteriosas del planeta. Desde prisiones imposibles de escapar hasta territorios contaminados con armas biológicas. Desde islas que desaparecen de los mapas hasta pueblos que permanecen intactos durante milenios, rechazando cualquier contacto con el mundo exterior. Lo que hace estos misterios aún más perturbadores es que no son leyendas. Son hechos documentados, expediciones reales y tragedias verificables que quedaron registradas en la historia. Cada una de estas islas guarda secretos que tal vez nunca comprendamos completamente. Si llegaste hasta el final de este iceberg,
Déjame saber en los comentarios cuál de estas islas te pareció más inquietante. ¿Te atreverías a visitar alguna? No olvides suscribirte a Mente Curiosa para más icebergs de misterios reales. Nos vemos en el próximo video.